La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad, en este devocional, sentados en el regazo del Altísimo, meditemos en las dos ordenanzas que se deben cumplir en santa asamblea en el seno de la Iglesia, y que debemos todos los miembros, todos los convertidos de verdad, compartir con regularidad, y que debemos, todos los cristianos genuinos, que debemos participar activamente en esas dos ordenanzas. En primer lugar, hermanos, la primera ordenanza es precisamente el bautismo. El bautizo, hermanos, es la primera ordenanza que toda iglesia debe aplicar a sus miembros. Y todo miembro del cuerpo vivo de Cristo debe ciertamente celebrar, debe ciertamente cumplir. ¿Qué es el bautizo? El bautizo, hermanos, es un acto de obediencia, es un acto de testimonio y es un acto de identificación. En Mateo 28, ustedes recuerdan, después de que el Señor resucita, o más bien en el momento en que resucita y se aparece a sus apóstoles amados, a los 11, porque Judas ya se había ahorcado, Él les dijo, dice en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hermanos, hay que ir dentro de la iglesia, hay que bautizar. En primer lugar, hay que convertir. Eso de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra implica evangelización. Hay que decirle a las gentes que Él tiene toda autoridad y por lo tanto en Él se puede albergar toda esperanza. Solo en Él hay respuesta de salvación, de unción, de sanidad, de provisión, de protección, de dirección. En Él. Número 2. Una vez que la persona se convierte y está convertida y convencida en el Señor, entonces hay que hacerlo discípulo. ¿Qué quiere decir discípulo? Seguidor disciplinado de Jesús. Un discípulo no es un seguidor disciplinado nuestro. Hay entidades paraeclesiásticas que hablan de mis discípulos de manera ensoberbecida y arrogante. No, nadie tiene discípulos. Los que hacemos la gran comisión, los siervos verdaderos del Señor, la iglesia del Señor, hace discípulos, es decir, seguidores disciplinados, pero de Jesús. Estos elementos extraños
con el cuento de que son sus discípulos, se enseñorean, repito, de manera diabólica, oprimen, manipulan, saquean, ordenan, controlan y determinan la vida de la pobre gente. Pero la orden del Señor es ir a ser discípulos de Él. Nosotros somos sencillas herramientas, hermanos iguales a todos, pero que ayudamos a que sigan a Jesús de manera disciplinada en sus órdenes, mandamientos, preceptos, estatutos, leyes y testimonios. Hay que hacer discípulos para el Señor a todas las naciones. ¿Y cómo se hace un discípulo? Dice primero, sumergiéndolo, que es la palabra que quiere decir bautizar, sumergiéndolo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, enseñándole que guarden todo lo que Jesús ordenó. Entonces lo primero es hacerlo seguidor disciplinado de Jesús, y cuando crea, se convierta y entienda lo que implica seguir a Jesús y lo acepte y se comprometa, entonces debe dar testimonio público mediante el bautizo. Bautizar, sumergir. Por ello, es un acto de obediencia. Jesús resucitado nos mandó en la iglesia a sumergir a todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Debemos recordar que el bautizo tiene dos connotaciones. Tiene la connotación espiritual y la connotación formal, es decir, la que se ve, la forma. Ambas son santas, ambas son sagradas y ambas son ungidas. La connotación puramente espiritual es que el bautizo, la inmersión, implica los tres nombres. Implica tomar a la persona de allá del mundo y sumergirla en los tres nombres de Dios. Porque viene con muchos nombres, viene sumergida en una cantidad de fuentes de fe idolátricas, hechiceras, mentirosas, diabólicas. Sí, hermanos, venimos de afuera creyendo en montones de cosas, inmersos en doctrinas falsas. Salimos del mundo creyendo en aguas y en ríos, y en ánimas, y en vírgenes, y en santos, y en muertos, y en religiosos, y en ídolos, y en imágenes, y en símbolos, y en plantas, y en miles de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarlos de allá y sumergirlos ahora en tres nuevos y únicos nombres. El nombre del Padre. El término nombre quiere decir el todo. Quiere decir meterlo en la característica, carácter, naturaleza y propósitos de Dios el Padre. En la doctrina del Padre. Solo en la doctrina del Padre, para que se limpie de todas esas barbaridades con que vienen de allá afuera del mundo retorcido. Tenemos que sumergir al creyente en la doctrina del Padre. Bueno, la doctrina del Padre, teológicamente, doctrinalmente, hace referencia a la soberanía. Hay que revelarle que a quien hay que amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, es a Dios el Padre, porque Él es soberano. No cabe nadie más ahí. Él es exclusivo y excluyente. Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Uno de único, uno de indivisible. Él es tu máxima autoridad. No puedes volver a mirar para otro lado. No puedes volver a invocar a alguien diferente, ni siquiera de manera desprevenida o descuidada.
Nada de que si tiembla, San Emigdio. Nada de que si no llueve, San Ignacio Labrador quita el agua y ponga el sol. No. Nada de la preocupación y mi abuelita me está mirando desde arriba. Cuidado. No. Eso es blasfemia. Sumergir en el nombre del Padre, en términos espirituales, es enseñarle a depender de Dios como Padre único y fuente de toda verdad, poder, autoridad y bondad. Exclusivo y excluyente. Hermanos, sumergirle en la autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, es sumergirle en la doctrina de la gracia, que en Cristo Jesús tiene toda la misericordia, por su sangre tiene el perdón, por su gracia tiene la salvación y la vida eterna. Todo, la multiforme gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y sumergirle o bautizarle en el nombre del Espíritu Santo es ungirlo y sumergirlo ciertamente en la vida de comunión y vida de aventura y propósito permanente bajo la unción y presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús nos ordena después de resucitar a hacer dentro de la iglesia. Esta es la connotación espiritual del bautizo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está puesta para que bautice, para que sumerja a todo creyente en la doctrina de la soberanía del Padre, su única autoridad a partir de ahora, en la doctrina del Hijo, o sea, la gracia multiforme y maravillosa, y en la doctrina del Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo, que es la vida abundante, la vida de comunión, la vida de permanente inspiración y relación. Esa es la parte espiritual. La parte formal es, ciertamente, meterlo debajo del agua. No puede ser en ningún otro elemento, porque solo el agua empapa totalmente, llena, satura y cubre toda la superficie. Es el único símbolo válido porque, repito, toca todas las áreas, por lo menos externas, en un símbolo de inmersión total, sin excepción. Implica tomar a la persona como Jesús lo hizo en el río Jordán, con abundantes aguas, dice el Evangelio de San Juan, dice que Juan, el apóstol Juan, bautizaba en un lugar donde hubieran bastantes aguas. Allí, en Juan 3:23, encontramos eso. Dice que Juan Bautista necesitaba bastantes aguas para bautizar. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas para ser bautizados. Se requieren muchas aguas. Por eso bautizar no es rociar. El verbo en griego normal es bautizar o sumergir, y el verbo rociar en griego es rantizar. Está por allá en Hebreos. Rociados con la sangre de Cristo, rantizados con la sangre de Cristo, cuando nos arrepentimos y nos declaramos limpios. Pero el bautizo es bautizados, sumergidos totalmente. A un niño que le echan agua en la cabeza nunca fue bautizado para Dios, y el bautizo es clave en la vida cristiana. No puede ser por rociamiento o por agua en la cabeza. Implica tomar la persona y meterla debajo del agua en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ejemplificando la muerte y la resurrección a nueva vida.
Amados, el punto es que el bautizo es un acto de obediencia. Y como acto de obediencia implica conocer todas estas cosas e implica decidir libre y voluntariamente. Por ello, el bautizo no puede ser de niños que no pueden entender, menos de bebés y menos que no pueden decidir. Los niños, y la Biblia enseña que hasta los 12 años llega la niñez, la inocencia y la exculpación. No es culpable un niño antes de los 12 años de lo que haga, así mate. Hay alguien culpable que no cuidó, que abandonó, que indujo, que enseñó, que presionó, que manipuló, y a ese le cobrará el Señor en juicio. Por eso Jesús apareció en el escenario bíblico a los 12 años y hablando ya con autoridad y con responsabilidad. Le dijo a su mamá a los 12 años: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No entiende eso? Yo tengo que decidir. Después de los 2 años, toda persona es absolutamente responsable de lo que hace, y Dios dice que tiene plena conciencia y se le debe juzgar con todo el peso de la ley. Precisamente por ello, en la cultura milenaria judía, que es la de Dios, hermanos, ellos celebran el Bar Mitzvah, que son los 12 años de un varoncito, fiesta que dura todo un día y hay veces varios días, y en donde todos los varones le dicen: a partir de hoy eres responsable de lo que pienses, de lo que sientas, de lo que hables, de lo que hagas y de lo que dejes de hacer. Le da cuenta a Dios y le cuelgan la llave de la puerta en el pecho y le entregan un manual, un ejemplar especial a mano de la Torá, de los 613 mandamientos de el Pentateuco sagrado del Señor. Aunque a esa altura ya lo conoce en buena medida, porque se lo van enseñando y repitiendo desde los 5 años de edad. Por ello, amados, el bautizo no puede ser para niños menores de 12 años. Y por ello Jesús no fue bautizado sino hasta los 30 años, cuando Él decidió, cuando Él libremente asumió y dio el paso de fe para tomar la responsabilidad trascendente que se le había encomendado. Un acto de obediencia. ¿Y qué pasa con los niños? Jesús dice: de los niños es el reino de los cielos. Dios no condena a un niño menor de 12 años, jamás. Él es congruente, Él es santo, Él es misericordioso. Un acto de obediencia. Ese es el punto. Seguiremos en el siguiente devocional meditando. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por llamarnos a la obediencia del bautizo, por llamarnos a obedecer este mandato santo de ser bautizados en aguas. Te damos gracias por contar con nosotros dentro de tu pueblo. Bendito seas por ofrecerte como nuestra iluminación perfecta a través de la doctrina del Padre, de la doctrina del Hijo y de la doctrina del Espíritu Santo. Y nuestro testimonio público, valiente, delante de muchos testigos, delante de las personas, de los creyentes, de los invitados y ¿Has escuchado nuestro programa
tu devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.